Hola, buenas noches. Este es mi documental sobre el reino fungi. Pues solo soy yo del equipo y pues vamos a empezar y les voy a platicar más o menos sobre lo que es. Pues comenzamos. El reino fungi, ¿qué es el reino fungi? El reino fungi es uno de los grupos en la biología que clasifica las formas de vida conocida. Está compuesto por más de 144 especies diferentes de hongos, entre los que figuran las levaduras, los mohos y las setas, y que comparten características fundamentales como inmovilidad, la alimentación heterófatra y ciertas estructuras celulares. Los hongos existen a lo largo y a lo ancho del mundo, y en los distintos hábitats, apareciendo en distintas formas y presentaciones. La idea tradicional que tenemos sobre la seta es el hongo más conocido, o sea, que tenemos la idea cuando nos dicen hongos, que es un capuchón y un cuerpo blanco alargado, pero esa es apenas una de las numerosas especies conocidas dentro del reino fungi. De la totalidad de los hongos que habitan nuestro planeta, tan solo 5% ha sido estudiado y clasificado, y se estima que existen alrededor de 1 o 5 millones, y se estima que existe alrededor de 1 o 5 millones aún desconocidas. Esto en parte debe a que antiguamente los hongos eran clasificados como un tipo de planta, hasta que en el siglo XIX se empezó a distinguirlos en un reino biológico. La ciencia se especializa en los miembros del reino fungi, se llama micología. Es la ciencia que se especializa en estudiar eso. Características del reino fungi. Una de las características es que carecen de movilidad propia, es obviamente. Los hongos crecen en el suelo y en superficie sobre troncos o materia orgánica en descomposición, dependiendo de sus preferencias, pero así como las plantas, se mantienen toda su vida en el mismo lugar, incapaces de moverse a voluntad. Otra característica es que poseen pared celular. Las células de los hongos son eucariotas, es decir, con núcleo celular definido, y poseen una pared celular rígida, semejante a la de las células vegetales, pero en lugar de estar compuesta de celulosa, en los hongos está compuesta de quitina, la misma sustancia que otorga a los insectos la dureza de los esqueletos. Además son células alargadas y que pueden contener varios núcleos. Poseen vacuolas, pero no cloroplastos, pues no hacen fotosíntesis. Otra característica es que crecen como hifas. El crecimiento de los hongos se produce a manera de hifas, estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de pocos micrómetros a los varios centímetros de longitud, pudiendo superponerse en un proceso de ramificación o bifurcación. La clasificación del reino fungi. La clasificación de los hongos se ha revalorado a lo largo de la historia de la biología, a medida que ya se distinguen a los hongos de otras formas de vida, protistas y cromistas que se les asemejan. La clasificación actual del reino es la siguiente: hongos basidiómicos, hongos ascomícetos, hongos clomorimícetos, hongos psicomícetos y hongos quitridriomícetos. La importancia del reino fungi. Los hongos llevan a cabo un importante rol ecológico en las diversas nichas de aparición, ayudando a la descomposición y el reciclaje de la materia orgánica, como animales o plantas muertas, defecaciones, hojas secas y caídas, troncos de árboles derribados, etc., junto con las bacterias y ciertas especies de insectos. Por otro lado, muchas especies de hongos son útiles al ser humano, ya como especies comestibles, como el champiñón, o como especies decorativas en la jardinería. También habría que destacar la importancia de las levaduras en los procesos de elaboración de cerveza, pan y otros productos, en lo que juegan el rol vital en la transformación bioquímica de las sustancias. Por ejemplo, los hongos tóxicos o venenosos. Existen especies de hongos que se conocen como tóxico o peligrosas, algunos incluso pidiendo ser letales si se ingieren o si respiran durante mucho rato sus esporas. Estas enzimas tóxicas pueden inducir al ser humano o en otros animales condiciones como la taquicardia, vómitos, cólicos, sudor frío, sed, excreciones sanguinolentas o incluso la descomposición de la presión arterial.
Dependiendo de la cantidad consumida, estos efectos pueden llegar sin tratamiento a causar daños necróticos en el hígado y los riñones, pudiendo ocasionar la muerte. En otros casos, en cambio de los efectos tóxicos con leves y que se pueden ser lisérgicos, o sea, alucinógenos, por lo que se ingesta recreativa puede darse en algunas comunidades humanas. Tipos de hongos o ejemplos del reino fungi. El hongo, champiñón, cultivado en las granjas y en parte de la dieta regular de muchos países. El hongo de pie de atleta, una de las especies de hongos parásitos que pueden infectar a la piel humana, y en esos casos en que se haya constantemente o sometido a humedad. El hongo pan de indio, una especie que parasita los troncos de los árboles del ser americano, Chile y Argentina, generando tumores o nudos amarillentos que obstruyen los conductos de savia, así como frutos comestibles llamados pan de indio. El hongo del maíz, llamado también huitlacoche o cuitlacoche, es un hongo que crece entre los granos de maíz, generando estructuras comestibles que en México y otros países se consideran un manjar. Tipos de hongos venenosos. Amanita palaoides. El hongo de la muerte. Tiene un sombrero de color pardo verdoso, de unos 5 centímetros o más de diámetro. Tiene volva, una especie de tacita en una parte inferior de la piel. Cuando se abre, se forma un anillo alrededor del pie. Tiene laminillas blancas en la parte inferior del sombrero. Crece bajo robles, castaños y álamos. Alucinante. El Amanita muscaria es el hongo alucinógeno que también produce problemas gastrointestinales. Como se lo usa para ceremonias, los consumidores deben pensar que la descompostura intestinal tiene que ver con el ritual. Por eso no se conocen más casos. Falsos hongo del pino. Es muy parecido al hongo del pino que sea comestible. La principal diferencia es que el comestible tiene poros en la parte inferior del sombrero, mientras que el tóxico tiene laminillas. Esporas verdes. Intoxicaciones porque se confunde con macrolepiota. Falso champiñón, a la cual pertenece el champiñón. También tiene especies tóxicas en Córdoba. Se diferencian por su olor fuerte y por su color amarillo. El comestible es blanco. Las otras especies tóxicas de Córdoba más frecuentes crecen en jardines y paredes. Bueno, eso es todo de mi documental de